Padre Celestial, hoy nos acercamos a tu presencia reconociendo que ninguno de nosotros es perfecto. Todos hemos cometido errores, todos hemos dicho palabras que no debimos pronunciar, todos hemos tomado decisiones que, si pudiéramos regresar el tiempo, haríamos de otra manera. Por eso hoy levantamos esta oración inspirada en el Salmo 91, el Salmo 23 y el Salmo 51. El Salmo 91 nos recuerda que tú eres nuestro refugio cuando las consecuencias de nuestras decisiones parecen demasiado grandes para enfrentarlas solos. El Salmo 23 nos enseña que el buen pastor sigue guiando incluso a las ovejas que se han extraviado. Y el Salmo 51 nos muestra que no existe corazón tan manchado que Dios no pueda limpiar cuando existe arrepentimiento verdadero. Padre amado, hoy recordamos la historia de Ernesto, un hombre que vivía en Monterrey, México. Durante gran parte de su vida fue considerado un empresario exitoso, poseía talleres mecánicos, tenía propiedades, era respetado en su comunidad. Muchas personas admiraban su disciplina y capacidad para generar dinero. Sin embargo, había un problema que pocos conocían. Mientras crecía económicamente, se alejaba cada vez más de su familia. Trabajaba constantemente, viajaba constantemente, pensaba constantemente en negocios y poco a poco dejó de estar presente en los momentos importantes de quienes más lo amaban. Los cumpleaños se volvieron reuniones de trabajo, las vacaciones se transformaron en llamadas de negocios, las conversaciones familiares fueron reemplazadas por mensajes rápidos. Durante años creyó que estaba sacrificándose por ellos, hasta que una tarde ocurrió algo que cambió su vida. Su hija menor, ya adulta, le dijo algo que nunca olvidaría. Le dijo: «Papá, siempre nos diste todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo que más necesitábamos». Aquellas palabras atravesaron su corazón, porque por primera vez comprendió algo doloroso. Había confundido provisión con presencia. Había confundido éxito con propósito. Había confundido trabajo con amor. Esa noche no pudo dormir. Pensó en años perdidos. Pensó en conversaciones que nunca tuvo. Pensó en recuerdos que jamás construyó. Y por primera vez en mucho tiempo cayó de rodillas para orar. Abrió una Biblia que llevaba años guardada y encontró el Salmo 51 cuando leyó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Sintió que aquellas palabras describían exactamente lo que necesitaba, porque comprendió que el problema no era solamente el tiempo perdido, era la persona en la que se había convertido. Los meses siguientes fueron difíciles. No podía recuperar décadas de ausencia en unas semanas. No podía borrar instantáneamente los errores del pasado. Pero comenzó algo nuevo. Escuchó más, trabajó menos, visitó a sus hijos, conoció mejor a sus nietos y poco a poco comenzó reconstruyendo relaciones que parecían perdidas. Años después suele decir: «No me arrepiento de haber trabajado duro. Me arrepiento de haber olvidado para quién trabajaba». Padre Celestial, ¿cuántas personas escuchan esta oración y comprenden esa enseñanza? Porque el éxito pierde valor cuando se obtiene a costa de aquello que más importa. Ayúdanos a mantener el equilibrio. Ayúdanos a recordar nuestras prioridades. Ayúdanos a no ganar el mundo mientras perdemos aquello que realmente tiene valor. Señor Jesús, también recordamos la historia de Rosa María, una mujer que vivía en Medellín, Colombia. Rosa María era conocida por su carácter fuerte. Siempre decía lo que pensaba, siempre tenía una opinión, siempre estaba dispuesta a corregir a otros. Durante años creyó que su sinceridad era una virtud, y en parte lo era, pero con el tiempo esa sinceridad comenzó convirtiéndose en dureza. Sus palabras lastimaban, sus críticas alejaban personas, sus opiniones generaban conflictos, y aunque ella no lo notaba, muchos comenzaron alejándose. Un día asistió al funeral de una amiga de infancia. Allí se encontró con personas que no veía desde hacía décadas.
Mientras conversaban, escuchó algo que la dejó profundamente impactada. Una antigua compañera dijo: «Siempre quise acercarme más a Rosa María, pero me daba miedo que me juzgara». Aquella frase la golpeó inesperadamente, porque jamás había imaginado que otros la percibieran así. Durante el camino de regreso a casa, no dejó de pensar en aquellas palabras. Esa noche abrió el Salmo 23 y leyó: «Confortará mi alma». Entonces comprendió algo. Había pasado años intentando corregir a otros mientras descuidaba las áreas que Dios quería corregir dentro de ella. Aquella comprensión marcó el comienzo de una transformación. Comenzó escuchando más, juzgando menos, preguntando más, criticando menos, y con el tiempo descubrió que las personas respondían mejor al amor que a la dureza. Hoy Rosa María suele decir: «Pasé años intentando cambiar a otros cuando Dios quería cambiarme a mí». Padre amado, qué poderosa enseñanza, porque es fácil ver los errores ajenos, pero requiere humildad reconocer los propios. Y mientras continuamos esta oración bajo la protección del Salmo 91, guiados por el buen pastor del Salmo 23 y transformados por el arrepentimiento sincero del Salmo 51, declaramos que tú sigues restaurando vidas, sigues corrigiendo corazones, sigues dando nuevas oportunidades y sigues demostrando que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que tú nos llamaste a ser, porque donde existe arrepentimiento verdadero, también existe esperanza, y donde existe esperanza, siempre puede comenzar una nueva historia. Padre Celestial, continuamos esta oración reconociendo que muchas veces las heridas más profundas no son las que recibimos de otras personas, sino aquellas que nosotros mismos provocamos con nuestras decisiones. Hay errores que pueden corregirse rápidamente, pero también existen decisiones que dejan cicatrices durante años. Sin embargo, hoy recordamos una verdad poderosa. Donde el arrepentimiento es sincero, tu gracia sigue siendo más grande que nuestro pasado. El Salmo 91 nos recuerda que podemos refugiarnos en ti incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros errores. El Salmo 23 nos enseña que el buen pastor no abandona a las ovejas que se extravían, y el Salmo 51 nos muestra que Dios no rechaza un corazón quebrantado y humillado. Padre amado, hoy recordamos la historia de Javier, un hombre que vivía en Lima, Perú. Javier era maestro de secundaria. Durante años fue respetado por alumnos, padres de familia y compañeros de trabajo. Tenía una buena reputación. Era considerado un hombre responsable. Pero poco a poco comenzó desarrollando un problema silencioso: el resentimiento. Todo comenzó con conflictos pequeños, un desacuerdo familiar, una traición de un amigo, problemas laborales, críticas injustas, y aunque externamente seguía sonriendo, internamente comenzó acumulando amargura. Con el paso de los años, aquella amargura empezó cambiándolo. Se volvió más desconfiado, más irritable, más distante. Comenzó alejándose de personas que realmente lo apreciaban, y aunque culpaba a otros por su tristeza, la verdadera prisión estaba dentro de él. Un día sufrió una emergencia médica menor que lo obligó a permanecer varios días en reposo. Durante ese tiempo recibió visitas inesperadas, exalumnos, vecinos, antiguos amigos, personas que él pensaba que ya no lo recordaban. Aquellas visitas lo hicieron reflexionar profundamente, porque comprendió que mientras él había estado alimentando resentimientos, otras personas seguían apreciándolo sinceramente. Esa noche abrió el Salmo 51 y una frase capturó toda su atención: «Vuélveme el gozo de tu salvación». Entonces entendió algo. Había permitido que el resentimiento le robara años de alegría. Y tomó una decisión difícil: perdonar. No porque los demás siempre tuvieran razón, no porque olvidara lo ocurrido,
sino porque ya no quería seguir cargando aquella pesada mochila emocional. Los meses siguientes fueron un proceso. No ocurrió de la noche a la mañana, pero poco a poco recuperó la paz. Hoy Javier suele decir, perdonar no cambió el pasado, me devolvió el futuro. Padre Celestial, ¿cuántas personas escuchan esta oración cargando heridas antiguas? Ayúdanos a soltar aquello que ya no podemos cambiar. Ayúdanos a liberar nuestro corazón. Ayúdanos a caminar ligeros nuevamente. Señor Jesús, también recordamos la historia de Valeria, una mujer que vivía en Córdoba, Argentina. Valeria había sido una joven llena de sueños. Tenía metas, planes, proyectos, pero después de varios fracasos, comenzó perdiendo confianza en sí misma. Intentó abrir un negocio que no funcionó. Después perdió ahorros en una inversión equivocada. Más tarde atravesó una separación dolorosa y poco a poco comenzó creyendo que todo lo que tocaba terminaba mal. Aquella idea se convirtió en una mentira peligrosa porque dejó de intentar, dejó de soñar, dejó de confiar y empezó sobreviviendo en lugar de vivir. Un día asistió a una conferencia para mujeres organizada por una iglesia local. La expositora compartió una enseñanza basada en la vida del rey David. Explicó cómo David había cometido errores graves, errores reales, errores dolorosos, y aún así Dios no terminó con su historia. Aquella enseñanza impactó profundamente a Valeria, porque comprendió que había permitido que sus fracasos definieran su identidad. Cuando regresó a casa, abrió el Salmo 51 y encontró una oración que parecía escrita para ella. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Por primera vez en años comenzó creyendo que Dios todavía podía hacer algo nuevo. No recuperó instantáneamente todo lo perdido, pero recuperó algo más importante: la esperanza. Y cuando volvió la esperanza, también regresó el deseo de intentarlo otra vez. Hoy Valeria suele decir, mi vida comenzó a cambiar cuando dejé de definirme por mis errores. Padre amado, ¿cuántas personas viven prisioneras de errores que ocurrieron hace años? Errores financieros, errores familiares, errores personales. Pero tú sigues siendo un Dios de restauración. Sigues escribiendo nuevos capítulos. Sigues levantando personas que pensaban que todo había terminado. Señor, también recordamos la historia de Carlos Alberto, un hombre de Santiago de Chile. Carlos siempre había sido muy orgulloso. Le costaba pedir ayuda, le costaba reconocer equivocaciones, le costaba admitir debilidades. Pensaba que mostrar vulnerabilidad era una señal de fracaso, hasta que una crisis económica golpeó su negocio. Por primera vez en décadas no podía resolverlo todo solo. Por primera vez necesitó apoyo, consejo, oración, ayuda. Y aquella experiencia le enseñó algo que jamás olvidó. Las personas más fuertes no son las que nunca necesitan ayuda, son las que tienen la humildad de buscarla cuando la necesitan. A partir de entonces, comenzó relacionándose mejor con otros, escuchando más, aprendiendo más, y descubrió que la humildad abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Hoy Carlos suele decir, mi crecimiento comenzó cuando acepté que no tenía todas las respuestas. Padre Celestial, mientras continuamos esta oración bajo el refugio del Salmo 91, guiados por el buen pastor del Salmo 23 y renovados por las enseñanzas transformadoras del Salmo 51, declaramos que tú sigues sanando heridas, sigues restaurando la esperanza, sigues quebrantando el orgullo y sigues demostrando que ninguna persona está demasiado lejos para volver a empezar, porque tu misericordia sigue siendo más grande que nuestros errores, y tu gracia sigue siendo suficiente para escribir nuevos comienzos donde otros solo ven finales. Padre Celestial, continuamos esta oración reconociendo que una de las batallas más difíciles de la vida
ocurre dentro del corazón. Muchas veces pensamos que nuestro problema son las circunstancias, las personas o los acontecimientos externos. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrimos que algunos de los mayores obstáculos son invisibles. La culpa, el orgullo, el miedo, la vergüenza, la falta de perdón hacia nosotros mismos. El Salmo 91 nos recuerda que podemos refugiarnos en ti incluso cuando nos sentimos débiles. El Salmo 23 nos enseña que el buen pastor sigue guiando a sus hijos aun cuando atraviesan valles oscuros. Y el Salmo 51 nos muestra que Dios puede restaurar incluso aquello que parece completamente roto. Padre amado, hoy recordamos la historia de Mariana, una mujer que vivía en Guadalajara, México. Mariana había dedicado gran parte de su vida a cuidar de otros, cuidó de sus hijos, cuidó de sus padres ancianos, cuidó de familiares enfermos, siempre estaba disponible para ayudar, siempre estaba presente para servir, pero mientras cuidaba de todos los demás, poco a poco se olvidó de cuidar su propia alma. Durante años vivió agotada, no físicamente solamente, también emocionalmente y espiritualmente. Sentía que daba mucho y recibía poco. Sentía que nadie comprendía sus sacrificios y aunque seguía sonriendo, por dentro se sentía vacía. Un día, después de una larga jornada, se sentó sola en una pequeña capilla. No tenía grandes palabras para decir, no tenía peticiones elaboradas, simplemente lloró. Lloró por el cansancio acumulado, lloró por los años de silencio, lloró por las cargas que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Mientras permanecía allí, abrió una Biblia que encontró cerca y sus ojos llegaron al Salmo 23 cuando leyó: «Confortará mi alma». Aquellas palabras parecieron abrazar su corazón, porque comprendió algo que había olvidado. Dios no solamente la llamaba a servir, también la invitaba a descansar. No solamente la llamaba a dar, también quería restaurarla. A partir de entonces, comenzó dedicando tiempo a la oración, tiempo a la reflexión, tiempo a cuidar su relación con Dios, y poco a poco la paz comenzó regresando. Hoy Mariana suele decir: «No entendí que también necesitaba ser cuidada hasta que el buen pastor cuidó de mí». Padre Celestial, ¿cuántas personas escuchan esta oración sintiéndose agotadas? Personas que llevan años siendo fuertes para todos los demás, personas que ayudan constantemente, personas que sostienen familias enteras, pero que necesitan recordar que tú también deseas fortalecerlas a ellas. Señor Jesús, también recordamos la historia de Ricardo, un hombre que vivía en Santa Cruz, Bolivia. Ricardo tenía un secreto que cargó durante más de 20 años. Cuando era joven, tomó una decisión equivocada que afectó profundamente a su familia. Aunque el tiempo pasó, aunque las circunstancias cambiaron, aunque otras personas parecían haberlo olvidado, él nunca pudo perdonarse. Cada vez que algo bueno ocurría en su vida, aparecía una voz interior que le decía: «No mereces esto». Cada vez que experimentaba felicidad, la culpa regresaba, y poco a poco, aquella culpa se convirtió en una prisión invisible. Un día escuchó una predicación sobre el rey David. El predicador habló sobre el Salmo 51, explicó cómo David había cometido errores graves, errores que tuvieron consecuencias reales. Sin embargo, también habló del perdón de Dios y de cómo la gracia puede restaurar a quienes se arrepienten sinceramente. Aquella enseñanza impactó profundamente a Ricardo porque comprendió algo que nunca había considerado. Si Dios ya lo había perdonado, ¿por qué él seguía condenándose a sí mismo? Aquella pregunta inició un proceso largo pero transformador. Poco a poco aprendió a aceptar la misericordia de Dios. Poco a poco dejó de vivir en el pasado. Poco a poco comenzó avanzando nuevamente. Hoy Ricardo suele decir: «El día que acepté el perdón de Dios fue el día que recuperé mi libertad». Padre amado,
¿Cuántas personas siguen castigándose por errores antiguos, errores que tú ya perdonaste? Errores que ocurrieron hace años, errores que ya no pueden cambiarse. Ayúdanos a recibir tu gracia. Ayúdanos a caminar libres. Ayúdanos a creer que tu misericordia sigue siendo mayor que nuestro pasado. Señor, también recordamos la historia de Lucía, una mujer de Asunción, Paraguay. Lucía era conocida por su generosidad. Siempre ayudaba a otros, siempre colaboraba. Siempre estaba dispuesta a compartir, pero había algo que nadie veía. Vivía buscando aceptación. Necesitaba sentirse necesaria, necesitaba sentirse valorada. Y muchas veces ayudaba no por amor, sino por miedo a ser rechazada. Durante años confundió servicio con aprobación, hasta que una tarde una amiga le dijo algo que transformó su perspectiva. Le dijo: Dios te ama por quien eres, no por todo lo que haces. Aquella frase la hizo reflexionar profundamente, porque comprendió que llevaba años intentando ganar un amor que Dios ya le había dado gratuitamente. Cuando leyó nuevamente el Salmo 51, encontró una verdad poderosa. Dios no estaba buscando actuaciones perfectas, estaba buscando un corazón sincero. Aquella comprensión cambió su manera de vivir. Comenzó sirviendo con libertad, ayudando con alegría y dejando de depender tanto de la opinión de otros. Hoy Lucía suele decir: pasé años intentando ganarme un amor que Dios ya me había regalado. Padre Celestial, mientras continuamos esta oración bajo la protección del Salmo 91, guiados por el buen pastor del Salmo 23 y renovados por el arrepentimiento sincero del Salmo 51, declaramos que tú sigues restaurando almas cansadas, sigues liberando corazones cargados de culpa, sigues sanando heridas invisibles y sigues demostrando que ninguna persona está demasiado rota para ser restaurada por tu amor, porque donde el mundo ve fracaso, tú ves redención, donde otros ven errores, tú ves nuevas oportunidades, y donde muchos ven finales, tú sigues escribiendo nuevos comienzos. Padre Celestial, llegamos a la última parte de esta oración con un corazón agradecido porque una vez más nos recuerdas que tu gracia es mayor que nuestros errores, tu amor es más grande que nuestras caídas y tu misericordia sigue alcanzando a quienes vuelven a ti con sinceridad. El Salmo 91 nos recuerda que bajo tus alas encontramos refugio. El Salmo 23 nos enseña que el buen pastor jamás abandona a sus ovejas, y el Salmo 51 nos muestra que incluso después de las peores equivocaciones puede existir restauración cuando el corazón se humilla delante de Dios. Padre amado, hoy recordamos la historia de Roberto, un hombre que vivía en Guayaquil, Ecuador. Roberto pasó gran parte de su vida persiguiendo reconocimiento. Quería ser admirado, quería destacar. Quería demostrar que podía lograr más que quienes alguna vez dudaron de él. Trabajó duro, se esforzó, consiguió metas importantes, pero mientras avanzaba profesionalmente, comenzó descuidando algo esencial: su paz interior. Vivía compitiendo constantemente, comparándose constantemente, intentando demostrar constantemente su valor. Y aunque externamente parecía exitoso, internamente vivía agotado. Una tarde, durante una reunión familiar, observó a su abuelo sentado tranquilamente en una mecedora. Aquel hombre había vivido una vida sencilla. Nunca había sido rico. Nunca había ocupado cargos importantes, pero irradiaba una paz que Roberto no tenía. Cipro Kerméquez, movido por la curiosidad, se acercó y le preguntó: «Abuelo, ¿cómo logras vivir tan tranquilo?». El anciano sonrió y respondió: «Porque dejé de intentar demostrar quién soy. Dios ya lo sabe». Aquella respuesta quedó grabada en su corazón, porque comprendió que llevaba años buscando validación donde jamás encontraría satisfacción verdadera. Esa noche abrió su Biblia, leyó nuevamente el Salmo 23 y entendió que una oveja no necesita demostrarle nada al pastor.
solo necesita seguirlo. Aquella comprensión transformó profundamente su manera de vivir. Poco a poco dejó de competir tanto, de compararse tanto, de vivir buscando aprobación, y comenzó disfrutando más la vida que Dios le había dado. Hoy Roberto suele decir: la paz llegó cuando dejé de correr carreras que Dios nunca me pidió correr. Padre Celestial, ¿cuántas personas escuchan esta oración viviendo agotadas por expectativas ajenas? Ayúdanos a caminar según tu propósito y no según la presión del mundo. Señor Jesús, también recordamos la historia de Carmen Elena, una mujer que vivía en San José, Costa Rica. Durante años Carmen cargó una enorme tristeza. Había perdido a una persona muy importante para ella, y aunque el tiempo avanzó, nunca permitió que el proceso de sanidad comenzara. Guardó fotografías, guardó recuerdos, guardó conversaciones, pero también guardó dolor, mucho dolor. Cada aniversario era una herida, cada recuerdo era una lágrima, cada fecha especial se convertía en sufrimiento, hasta que un día asistió a un retiro espiritual. Allí escuchó una enseñanza basada en el Salmo 51. El predicador dijo: sanar no significa olvidar. Sanar significa permitir que Dios ocupe el lugar donde antes vivía el dolor. Aquellas palabras tocaron profundamente su corazón, porque comprendió que llevaba años aferrándose a la pérdida sin permitir que Dios restaurara aquella parte de su alma. Aquella noche oró como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. No pidió olvidar, no pidió borrar recuerdos, pidió paz, y poco a poco comenzó encontrándola. Hoy Carmen Elena suele decir: el amor permanece, pero el dolor ya no gobierna mi vida. Padre amado, ¿cuántas personas necesitan escuchar eso? Porque algunos cargan pérdidas, otros cargan despedidas, otros cargan heridas antiguas, pero tú sigues siendo especialista en restaurar corazones quebrantados. Señor, también recordamos la historia de Andrés, un hombre que vivía en Montevideo, Uruguay. Andrés había pasado años postergando decisiones importantes. Siempre decía: mañana, mañana llamaré, mañana pediré perdón, mañana comenzaré, mañana cambiaré, mañana volveré a acercarme a Dios. Pero los años siguieron pasando, y los mañanas se convirtieron en décadas, hasta que una mañana recibió la noticia del fallecimiento inesperado de un viejo amigo. Aquello lo impactó profundamente, porque comprendió algo que muchas personas olvidan. La vida no siempre concede tiempo ilimitado. Algunas oportunidades tienen fecha de vencimiento. Algunas conversaciones no pueden esperar para siempre. Algunas reconciliaciones deben ocurrir hoy. Esa misma semana llamó a familiares con quienes llevaba años distanciado. Pidió perdón donde era necesario, expresó amor donde antes había silencio, y regresó a la vida espiritual que había abandonado. Cuando leyó nuevamente el Salmo 51, comprendió que Dios estaba más interesado en su regreso que en sus años de ausencia. Hoy Andrés suele decir: perdí muchos años esperando el momento perfecto. Dios me enseñó que el mejor momento era ahora. Padre Celestial, qué poderosa enseñanza para todos nosotros, porque muchas veces sabemos lo que debemos hacer, sabemos a quién llamar, sabemos que debemos corregir, sabemos que debemos entregar a tus manos, pero seguimos postergándolo. Ayúdanos a actuar mientras tenemos tiempo. Ayúdanos a obedecer mientras escuchamos tu voz. Ayúdanos a vivir plenamente el presente que nos has regalado. Y ahora, Señor, al concluir esta oración inspirada en los Salmos 91, 23 y 51, colocamos delante de ti nuestro pasado, nuestros errores, nuestras heridas, nuestros arrepentimientos, nuestras pérdidas, nuestros temores y también nuestros sueños para el futuro. Declaramos que habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Declaramos que el buen pastor sigue guiando nuestros pasos.
Declaramos que el Dios del Salmo 51 sigue restaurando corazones sinceros. Creemos que ningún error es demasiado grande para tu misericordia. Creemos que ninguna herida es demasiado profunda para tu sanidad. Creemos que ningún corazón está demasiado lejos para regresar a ti. Y creemos que donde existe arrepentimiento verdadero, tú siempre eres capaz de crear un nuevo comienzo, porque tú sigues transformando vidas, sigues restaurando familias, sigues renovando corazones y sigues demostrando que tu gracia tiene la última palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.